A partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Saludos, buenas tardes para todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgos de desastre. Recuerden que en el programa buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno y lo hacemos bajo el lema para que el desastre no nos alcance. En el programa de hoy estaremos trabajando para todos ustedes, como siempre, con mucho gusto. Andrés Plusca, quien es el responsable del control técnico del espacio. De la edición y el montaje se ocupa Eslian Balbuena. La jefatura de programación tiene al frente a Marcolina Castillo. En la dirección de Éxitos 100.9 se encuentra Enrique Torres. Como asesor de los contenidos del programa nos apoya el doctor Alejandro Liñayo. Estaremos como productores y moderadores. Quien les habla, Adelfo Solarte, CNP 8965, productor nacional independiente número 22577. Hoy Nilsa Gulfo cumple, nuestra compañera de trabajo, está cumpliendo con un trabajo especial. Sí, les recordamos que el programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico Fundapris. Estas instituciones reciben a su vez el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Igualmente les indicamos que hay tres vías, tres puertas que usted puede abrir para entrar en contacto con Información a todo riesgo. Una de ellas es sintonizando todos los viernes de 4 a 5 la señal de Éxitos 100.9. Otra forma es por internet a través de la dirección éxitos109fm.com.be. Usted la sintoniza y obviamente nos puede seguir no solamente en Mérida, en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Y si lo que desea es escuchar todos los programas que tenemos grabados, hay un depósito donde están todos esos materiales. En este caso, diríjase a la dirección www.sigir.org en la sección Novedades. Le decimos que SIGIR es con C y con G, por si acaso ya nos han preguntado otras veces cómo es ese SIGIR, porque son las siglas del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo. Y otras vías para contactarnos, bueno, puede escribirnos a través de nuestro correo a todoriesgo@sigir.org, también a inf@todoriesgo@gmail.com y vía Twitter en inf@todoriesgo. Todas estas vías, por supuesto, están abiertas para interactuar, para sugerirnos temas, para proponer algún punto de vista, para sugerirnos algo. Estamos abiertos a esas indicaciones y para eso son todas estas vías digitales que ponemos a sus manos. Bueno, y con todo esto les decimos que hoy viernes 1 de junio estamos dando entonces inicio al programa número 75 de Información a todo riesgo. El tema que traemos hoy es la cultura ciudadana como herramienta de la ciudad segura, y esto porque la próxima semana, el lunes 4 de junio, va a dar comienzo el 5º seminario taller sobre espacios públicos, que este año 2012 va a dirigir su atención al tema de la cultura ciudadana, obviamente en los espacios públicos. Y entonces, en función de este evento y de la inserción allí de algunos temas que nos interesan mucho en A Todo Riesgo, pues vamos a dedicar el programa de hoy. Para eso tenemos a nuestro invitado. Con los especialistas. Bien, con los especialistas, hoy nos está acompañando el profesor Argimiro Castillo Gandica. Es arquitecto, egresado de la ULA en 1990, con estudios de cuarto nivel en la Universidad Politécnica de Cataluña, con un máster en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural y un doctorado en arquitectura. En este caso, el programa de doctorado se dirigió hacia el tema de análisis de estructuras arquitectónicas. Sus áreas de investigación, la del profesor Argimiro Castillo, son de arquitectura sismo resistente, ingeniería sísmica, riesgos sísmicos en centros urbanos, y también le interesa mucho el tema de enseñanza de las estructuras de la arquitectura. Por supuesto, muy conocido, el profesor Argimiro Castillo es decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de nuestra Universidad de los Andes y miembro del grupo de investigación sobre el espacio público. Tal vez por ello es que está acá acompañándonos.
Hay que decir, profesor Argimiro, muy buenas tardes, que no es la primera vez que nos acompaña, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Y bueno, después de toda esta larga presentación, tenemos que decir que la profesora Marixa Rangel, que es la que lleva la batuta de toda esta organización, pues anda un poco también atareada, debió estar también aquí acompañándonos, pero ha puesto en manos del profesor Argimiro, creo que razones no le faltaba para que nos explique todo esto. Bueno, muy buenas tardes, Adelfo. Gracias por la invitación a este programa y por supuesto me honra suplir a la profesora Marixa Rangel, ¿sí? en esta oportunidad para presentar lo que es el evento que tenemos esta semana que viene, que es el 5º Seminario Taller en Espacios Públicos, que este año lleva el tema Cultura Ciudadana y Espacios Públicos. Quiero también puntualizar antes de iniciar que la profesora Marixa Rangel, aparte de estar muy atareada con toda la coordinación del evento debido a los sucesos que han ocurrido en la ciudad de Mérida relacionados con la universidad, el lunes hubo una excelente noticia tanto para el grupo de investigación como para la profesora Marixa Rangel y muy especialmente para la Facultad de Arquitectura y Diseño, que es que han concedido el Premio Universitario de Conservación Profesor Dr. Carlos Liscano en su versión 2012 a la profesora Marixa Rangel. Este premio fue creado en 1988 por la Comisión Universitaria de Asuntos Ambientales, que coordina la profesora Nancy de Sardi, y es un premio que desde ese momento, desde 1988, ha estado activo y ha, digamos, reconocido la labor de personas como el doctor Pedro Durán, el doctor Carlos Febres Poveda, la doctora Cecilia Escorza, la doctora Maximina Monasterios y por último en su edición 2010 la doctora Nancy de Sardi. También es un honor, ¿verdad?, recibir un premio de este tipo para la profesora Marixa Rangel y por supuesto que para la Facultad de Arquitectura es todo un evento. Y también mencionando que al grupo de investigación sobre espacios públicos se le ha concedido de ese premio una mención de honor. De manera que en la Facultad de Arquitectura la semana que viene abrimos un evento con esta especial noticia donde se reconoce el trabajo en la ciudad y en los temas de sostenibilidad en ciudad y sostenibilidad en general que han venido desarrollando el grupo de investigación sobre espacios públicos. Y desde acá igualmente nos sumamos a esos plácemes y extendemos también nuestras palabras de felicitación a la profesora Marixa Rangel. Sabemos del incansable trabajo que cumple y precisamente, amigos oyentes, este seminario taller sobre espacios públicos es tal vez, yo lo decía en una de las columnas en el blog de mi ciudad, decía que se trata de uno de los espacios, no sé si será el único, pero tal vez para mí, estoy casi seguro que es el más importante, con el que cuenta la ciudad de Mérida, y uno de los pocos en el país tal vez, donde se debate temas fundamentales para la consecución de ese sueño anhelado por todos, que es un espacio que nos acoja, donde se pueda vivir, donde podamos ejercer nuestro derecho a ser ciudadanía, donde nos sintamos gente a veces. Estos seminarios ya van por su 5ª edición, profesor, y se han convertido en una referencia. Quisiera primero que como decano también además esta constancia en la organización de esta actividad. Bien, mira, esto en los últimos años ha agarrado la batuta del evento el grupo de investigaciones sobre espacios públicos. Hay que recordar también que el grupo de investigaciones sobre espacios públicos es un grupo joven, es un grupo que apenas tiene 3 años en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Sin embargo, este año, aparte de estos 2 premios que le conceden a la coordinadora del grupo, la mención de honor que le dan al grupo de investigación, el CDCHTA ha reconocido al grupo y la ha premiado con doble producción por el año pasado. Es decir, que verdaderamente es un grupo muy productivo, es un grupo que ha logrado generar una matriz de opinión y que tomando la batuta sobre estos seminarios talleres sobre espacios públicos, hemos logrado, ¿verdad?, tener un alcance hemos logrado tener un alcance a nivel nacional de nuestras propuestas. Uno va a casi cualquier universidad nacional del país que tenga la carrera de arquitectura o de urbanismo y este taller es una referencia marcada. Sí, ya lo creo. Porque realmente en nuestros días y en nuestra historia el espacio público ha tenido una evolución no continua, no permanente y últimamente, digamos en las últimas
2 décadas, hemos tenido una pérdida sustancial del valor del espacio público y de la posibilidad, ¿verdad?, de utilizarlo como el espacio que es, como un espacio totalmente democrático y transversal para la ciudadanía. Sí, y precisamente como el seminario-taller es de espacios públicos, pudiéramos conceptualizar brevemente este concepto de espacios públicos. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando unimos estas dos palabras? Espacio público, uno obviamente tiene la noción de que parece que es una plaza, una calle, pero desde el punto de vista más técnico, ¿cómo lo conciben ustedes? Mira, el espacio público no necesariamente es un espacio, una calle, un bulevar, una acera. Puede ser todo eso junto, pero lo que sí va detrás de él es ese concepto de espacio democrático útil al ciudadano, a todos los ciudadanos, donde ningún ciudadano debería aprovecharse de él, es decir, como uso particular del espacio, puesto que es un espacio de todos, ¿verdad? Debe ser visto así, debe estar preparado para eso y debe, por supuesto, cumplir con esa misión de formar ciudadanía. No solamente que el espacio sirva para el intercambio de ideas o el intercambio de experiencias o simplemente pasar un rato, leer el periódico, etcétera, sino que sea ese espacio el que eduque de alguna manera y forme a la ciudadanía en los derechos ciudadanos que tiene sobre todo lo que es la ciudad, entre esos los espacios públicos. De allí que creo entonces que este año entonces el interés tiene que ver con algo que se desarrolla dentro de ese espacio público, que es la cultura ciudadana. ¿Por qué del interés en este año en poner la mirada en este aspecto a veces duro de visualizar y donde sé que existen tremendos debates sobre eso de la cultura ciudadana? Parece que es algo que alguna vez se nos extravió. Claro, mira, es que el aspecto fundamental de la cultura ciudadana es crear ciudadanos. Pero no un ciudadano que sea simplemente un operario de los espacios de la ciudad y de los espacios tanto públicos como privados, sino un ciudadano que tenga conciencia política de lo que está haciendo. ¿Qué significa esto de que tenga conciencia política de lo que está haciendo? Que reconozca sus derechos que tiene sobre la ciudad, tanto de los espacios públicos como de los espacios privados y de los espacios semipúblicos o semiprivados también, porque fíjate tú, por ejemplo, en Caracas, en nuestra ciudad capital, muchos de los espacios públicos han sido sustituidos por espacios privados. Es decir, la gente lleva su vida en los malls como si estos fuesen espacios públicos, cuando en realidad son espacios privados, ¿sí? Donde, digamos, la ciudadanía no tiene ese carácter de transversalidad. Claro. Es decir, que pueda ser utilizado por todos para beneficio de todos. Y eso es bueno que ocurra, es decir, ese desplazamiento hacia espacios privados o semipúblicos y con ese, vamos a decir, con ese abandono, ir dejando eso, no sé qué consecuencias. Mira, eso por supuesto que crea una sociedad cautiva de sí misma, cautiva de su ignorancia sobre las posibilidades que tiene como ciudadano de disfrutar la ciudad, de poder vivir la ciudad, de construir la ciudad, porque muchas veces el uso del espacio es el que permite, muchas veces al administrador, al tomador de decisiones, ¿verdad?, a tomar decisiones sobre qué hacer en ese espacio. Pero si nosotros abandonamos los espacios públicos de la ciudad, dejamos a merced de la nada, ¿verdad?, de la desidia y del mal uso del espacio, lo dejamos a merced de la inutilidad, pues. Es decir, claro, dejamos y perdemos un derecho de uso de ese espacio. Claro, por supuesto, atrofia lo que no se usa, lo que no se... Exactamente. Pero además lo que más se atrofia es esa sensibilidad que tiene que haber y ese conocimiento del espacio que tiene que haber, que tiene que tener el ciudadano, ¿verdad? Es decir, el ciudadano tiene un derecho a la ciudad como ciudadano. Y entre esos derechos están los derechos a todos los espacios que pueda brindar la ciudad. Eso significa que la gente va disfrutando cada vez menos de la ciudad, va utilizando cada vez menos la ciudad, ¿verdad? Y se escuchan comentarios como, por ejemplo, ¿y tú caminas por la ciudad? Sí, yo a veces camino por la ciudad, por ejemplo, para ir al trabajo. Tú estás loco, en esta ciudad no se puede caminar. Pues hay que hacer el intento. Y mientras más gente camine, mejor. Claro, porque se va recuperando. Porque se recupera, se empiezan a recuperar los espacios por el uso, ¿sí? Y fíjense ustedes que la connotación o el apellido público del espacio proviene de ahí, de que es usado por todo el mundo. Uh-huh. Y de igual manera, es decir,
se propone esa horizontalidad de uso del espacio. No estoy hablando de horizontalidad en cuanto a la inclinación del terreno, claro, sino de horizontalidad de uso, de iguales condiciones de uso para todos los que están en ese espacio. Sí, profesor Argimiro, vamos a pedirle un segundito porque tenemos que hacer nuestra primera pausa aquí en Información a Todo Riesgo. Vamos a identificar. Cuando regresemos vamos a dar algunas precisiones sobre la actividad y vamos a revisar un poco algunos temas de los que se van a estar desarrollando allí, donde está incluido también dentro del concepto de ciudad segura el tema de la gestión de riesgo. Así que a la pausa y regresamos. Investigación, formación de recursos humanos y divulgación del conocimiento científico. 3 pilares fundamentales del trabajo que desarrolla el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Puedes contactarnos a través de la dirección electrónica www.cigir.org. Bien, continuamos en Información a Todo Riesgo, hoy viernes, inaugurando el mes de junio con el tema la cultura ciudadana como herramienta de la ciudad segura. Y esto porque estamos haciendo la antesala con este programa, digámoslo así, a una de las actividades más importantes que se desarrollan en el país, dedicadas a la revisión de la ciudad como concepto, como espacio, como tema. En este caso nos referimos al 5º seminario taller sobre espacios públicos, cuyo tema central este año 2012 va a ser cultura ciudadana y espacios públicos. La actividad se inicia, entendemos, profesor Argimiro Castillo, decano de la Facultad de Arquitectura, miembro de este grupo de investigación sobre espacios públicos, y nuestro invitado de hoy, entiendo, se inaugura este lunes. Y nos pudiera decir que quiénes van a participar. Entiendo que hay una gran cantidad, no solamente de, además del grupo de investigación sobre el espacio público, hay otros grupos, otras entidades dentro de la ULA, y también creo que vienen invitados de otras partes del país, incluso no sé si del exterior. Sí, mira, este evento que vamos a inaugurar el lunes a las 8 de la mañana en las aulas anfiteátricas de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Eso es en La Hechicera. En La Hechicera, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, aulas anfiteátricas. Este lunes 4 de junio a las 8 de la mañana estamos invitando también al estudiantado, a los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño en las 2 carreras que tenemos, que son Arquitectura y Diseño Industrial, que se incorporen también a este taller seminario. Mira, fíjate tú que hablas sobre la producción de conocimientos a través de la elaboración de estudios de intercambio de experiencias tendentes a incentivar un proceso de formación ciudadana, justo de lo que estábamos hablando. Es como el objetivo es el objetivo fundamental, es decir, cómo se puede construir ciudadanía a partir de experiencias y de conocimientos, ¿verdad? A nivel de intercambio de experiencias de las distintas personas que tenemos invitadas y de los distintos ponentes y de las mesas de trabajo que se van a tener en este seminario. Y es una cosa que es un objetivo que se puede lograr. Tras 4 seminarios, hemos visto que de cierta manera esto ha tenido un impacto, no solamente en el interés de los especialistas en el área o los estudiantes de arquitectura o de diseño urbano, sino en la ciudadanía en general, de algunos niveles de las instituciones de toma de decisiones, como por ejemplo la alcaldía y el gobierno regional. Y hemos visto cómo ha surgido este interés y cómo este interés se mantiene. Por ejemplo, tendríamos nosotros docentes investigadores del Centro de Investigaciones en Ciencias Humanas, Humanic, de la Universidad de los Andes, el Departamento de Psicología y Orientación y el Grupo de Investigación sobre la Conciencia Social en Venezuela y América Latina de la Facultad de Humanidades de Educación, el Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el Grupo de Investigación sobre Agricultura y Ambiente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la Escuela de Música de la Facultad de Arte, la Cátedra de la Paz, el CIDIAT, la Comisión Universitaria de Asuntos Ambientales y el Grupo de Investigaciones sobre Espacios Públicos. También tenemos, por ejemplo, trabajos de parte de la Alcaldía del Municipio Libertador, de nuestro estado, de la Fundación para la Cultura de Chacao, de la Fundación Espacios para la Vida de Barquisimeto en el estado Lara, de la Gobernación del estado Táchira, de Corpo Salud y del Programa de Doctorado en Desarrollo Sustentable de la Universidad Simón Bolívar, la Universidad del Zulia y la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Por supuesto, con otras investigaciones nacionales, y también tendremos unos especialistas provenientes de Colombia,
México y Argentina. Como vemos, tenemos una gran variedad, ¿verdad? No, excelente. Esto se ve, y además que da también entender que cuando se habla del espacio público están convocadas muchos especialistas, hay sociólogos, abogados, expertos en el tema de derecho, no solamente, también arquitectos, diseñadores, artistas, especialistas en salud pública. Sí. Porque es que claro es eso, la ciudad, digamos, es el espacio donde convive el hombre. Fundamentalmente uno diría, bueno, sí, los arquitectos y los urbanistas son los que permanentemente tocan el tema ciudad, pero en realidad, ¿verdad? Eso es como poner el problema muy pequeño. Nosotros trabajamos con el aspecto físico de la ciudad y muchas veces con los aspectos que no son físicos, sino que son estos aspectos culturales, políticos, etcétera. Pero por supuesto los arquitectos, a pesar de que sepamos de muchas cosas, sabemos poquito de cada una de ellas, de manera que siempre necesitamos el auxilio de especialistas en salud, en política, en filosofía. Y como tiene que ver con el hombre y su espacio donde vive, pues eso lo tocan todas las especialidades que podemos, por ejemplo, tener en una universidad como la Universidad de Lozano. Observando el programa de este quinto seminario taller, nos enteramos, bueno, hay una diversidad de temas, no sé si nos pudiera por lo menos hacer mención a alguno, y hay uno que se refiere a la ciudad segura. Mira, los ejes temáticos son 6 fundamentalmente y los voy a enumerar rapidito, que son el primero, no están en un orden cronológico ni de importancia, sino simplemente fueron propuestos para numerarlos. La formación ciudadana para la cultura urbana, la conformación y la funcionalidad urbana para la creación de ciudadanía, la seguridad como factor de la cultura ciudadana, un cuarto que se llama ciudad, subjetividad, identidad y convivencia, un quinto eje temático que se llama marketing de ciudades, y el séptimo que se llama gobernabilidad como determinante de la cultura ciudadana. A lo que tú ibas, que era la cultura ciudadana y la seguridad. Por ejemplo, en la segunda semana de mayo tuvimos la defensa de un trabajo de maestría en la Facultad de Arquitectura y Diseño, de la maestría de posgrado en Desarrollo Urbano Local, y un trabajo interesantísimo de una compañera que se llamó Participación Ciudadana en Gestión de Riesgos, Nueva Ciudadanía y Gobernabilidad, de la sociólogo Sabel González. Y justamente en ese trabajo, tú estabas ahí presente, claro, ese día, recuerdo, sí. Y vimos cómo es posible por lo menos delinear unas herramientas útiles, no solamente para los administradores locales, sino para el ciudadano común, para poder participar en estos procesos no de toma de decisiones, sino más bien primero como de sensibilización hacia el riesgo, y el riesgo no solamente riesgo a fenómenos naturales, sino podríamos hablar de cualquier riesgo, por ejemplo, sí, como el riesgo a la inseguridad, el riesgo a la violencia. Y es una herramienta que toma todo un marco legal y un marco filosófico y en pocas líneas puede montar un programa, ¿verdad?, para que la comunidad lo aproveche y pueda enterarse de qué tiene alrededor. De manera que esta información y formación que propone, por ejemplo, esta metodología, que tenía 7 premisas fundamentales, puede servir para que la comunidad y el ciudadano empiece a enterarse, empiece a darse cuenta qué significa ciudadanía, qué significa ser ciudadano, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, competencias y alcances de lo que nosotros podemos hacer dentro de nuestro entorno de vida. Sí, y recuerdo también, claro, que estuvimos ahí acompañando a la socióloga Sabel González, a la cual también les reconocemos un gran trabajo al lado de la persona Maritza Rangel dentro de lo que tiene que ver con este quinto seminario. Veíamos también con una cierta angustia el tema de la gestión de riesgos, que es un tema que ha ido drenando, ¿verdad? Permeando en los últimos años, merced también de las duras situaciones que están viviendo casi todos los conglomerados urbanos del mundo, ocupando de manera muy irregular el territorio y colocándose en una situación de vulnerabilidad que con cualquier lluviecita, ya no se necesitan a veces hasta grandes fenómenos naturales para que desencadenen desastres, porque lo estamos construyendo todos los días. Un punto focal en todo esto, entonces, cómo actúa el ciudadano frente a algo tan tajante como es la posibilidad de verse envuelto en una situación que le puede quitar o no la vida. Por ejemplo, vivir en un ranchito en el borde de un talud o en un cerro que tiene un problema de movimientos de masas, etcétera, es una situación más o menos cotidiana prácticamente en todas las urbes
sobre todo latinoamericanas. Y sin embargo es algo tan notorio, tan cotidiano, pero que tiene que lleva un grado de conciencia ciudadana, o a las que uno aspira, que existiese un grado de conciencia ciudadana, pero que no se percibe. Uno dice, bueno, o la gente se volvió loca, o algo está pasando. En el tema de la gestión de riesgo parece que queda muy al descubierto esos niveles, como un termómetro importante para ver qué tanta conciencia ciudadana tenemos, por lo menos en el tema de ocupación del territorio. Entonces, cuando este seminario dirige su mirada hacia la cultura ciudadana, pues ahí tiene como un tema grueso que morder. Claro. Incluso en sus investigaciones, que entiendo usted ha hecho caracterización en la zona de La Milagrosa, por ejemplo, es una comunidad que, bueno, que se nota que tiene sus problemas estructurales, pero también sus vulnerabilidades sociales, etcétera. Así también debe tener una fortaleza. En ese caso, cuando la ciudadanía llega a esos escenarios donde está el riesgo tan notorio y se aspira a una conciencia ciudadana, ¿qué es lo que ven especialistas como ustedes? Mira, lo primero que vemos, sobre todo en comunidades que ya están consolidadas, pero consolidadas en el lugar, no significa, por el tiempo que llevan ahí, no significa que estén consolidados porque las edificaciones sean de buena calidad, etcétera. En general, el primer problema al que uno se enfrenta es el que el ciudadano no está sensibilizado hacia esos problemas, es decir, desconoce completamente el riesgo al que está siendo sometido, el riesgo permanente. Es decir, ven eso como, digamos, se veía antes, es decir, es un problema divino, es un problema que es climatológico, por ejemplo, o es un dragón que hay debajo de la tierra, que se come las cosas y hace que esto se mueva. No hay ese conocimiento del problema y sobre todo de las posibles estrategias que se puedan generar para irlo resolviendo. No todo de una vez porque sería imposible y requeriría una gigantesca inversión y una gran voluntad del Estado para poderlo resolver. Y a vistas que es un Estado, por ejemplo, como como cualquier otro, que por ejemplo no ha podido resolver el problema de la vivienda, imagínate tú cómo poder resolver el problema de las viviendas que ya existen y que son precarias. Es decir, pero podríamos nosotros informar y formar a la ciudadanía, por supuesto, no con las herramientas que yo tengo, porque yo soy un técnico que analiza edificios, ¿verdad? A nivel técnico, ¿sí? Pero sí podríamos trabajar con, por ejemplo, el trabajo de la sociólogo Sabel, que nos dota de unas herramientas para poder acercarnos a la población sin espantarla, ¿sí? Y darle la información suficiente y necesaria para que ellos empiecen primero a concientizar el problema y luego, con el conocimiento y la formación, intentar proponer soluciones en los 3 plazos posibles, por ejemplo, ¿no? Pero fíjate tú que eso, por ejemplo, en cuanto a lo que es la seguridad, te diría, ahorita en Mérida vivimos un problema no solamente de seguridad, sino de salubridad, como por ejemplo con la basura. No hay conciencia ciudadana en cuanto a cómo deshacerse de la basura en general. Es decir, el ciudadano no está preparado para deshacerse de la basura de la mejor manera posible, de manera que nos deshacemos de ella de la peor manera posible, toda mezclada en bolsas de diferentes tamaños. No hay un estándar de desecho, no hay un estándar para deshacernos de esos desechos, de manera que uno ve, normalmente son los montones de bolsas de basura de diferentes tamaños, tipos, colores, con todos los tipos de desechos mezclados adentro. Por ejemplo, una estrategia para empezar a conformar una cultura ciudadana sería cómo hacer primero la gran clasificación de los desechos entre desechos, por ejemplo, orgánicos e inorgánicos. Sería como el punto de partida. Como el punto de partida, y que se tuviese que hacer esto y que se hiciese desde la casa de cada una de las familias que conforman los ciudadanos, de manera que fuese más fácil la recogida de basura. Pero fíjate tú que es un problema que no es como el del huevo o la gallina, que sabemos por dónde debemos empezar, pero tendríamos que concientizar a la población, formar e informar a la población sobre que no solamente existe esa posibilidad, sino que ellos, es decir, los ciudadanos, podemos tomar las riendas del asunto y empezar a resolver de alguna manera el problema. Sí, ahí veo que hay 2 puntos que vamos a dejar para cuando regresemos de esta segunda pausa. Veo dos asuntos bien importantes. Por un lado, está que pareciera que el ciudadano necesita como una base mínima de información, de educación o de algunos aspectos que le permitan saber que su acción va a tener unas consecuencias
medianamente positivas o de beneficio común o individual incluso, ¿no? Porque eso también es válido, pero que van a tener una repercusión. Es decir, mi acción positiva produce algo para bien de la ciudad o para bien de la comunidad, etcétera. Eso es un primer punto. Y otro, también pareciera que ese mismo ciudadano, además de este insumo, requeriría analizar en qué medida el Estado cumple una función y el ciudadano cumple otra. Porque, por ejemplo, el problema que usted planteaba, que estamos viendo los merideños, puntualmente con el tema de la basura, tiene que ver un poco a veces con que, bueno, ese es un problema de las autoridades y no pareciera que no sabemos el nivel tan alto de involucramiento que puede tener una acción particular de cada uno de nosotros. Así que vamos a dejar estos dos puntos sobre la mesa para revisarlos una vez que regresemos de esta pausa. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Información a todo riesgo. Bien, de nuevo con todos ustedes. Seguimos acá en Información a todo riesgo. Hoy, en el programa número 75, conversando con nuestro invitado, el profesor Arquimiro Castillo, quien es decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. También es miembro del grupo de investigación sobre el espacio público y nos está acompañando por una razón específica. El próximo lunes 4 de junio y durante toda esa semana, 4, 5, 6, 7 y hasta el viernes 8, se va a estar realizando en las salas anfiteátricas de la Facultad de Arquitectura y Diseño, allá arriba en La Hechicera, el 5º seminario taller sobre espacios públicos que han decidido los organizadores y tras debatir, darle una temática centrada en la cultura ciudadana y los espacios públicos. Esta actividad, por supuesto, va a congregar a especialistas no solamente de la ULA, sino de varias universidades y también de distintas partes del país. Incluso vienen invitados internacionales. Dios quiera que las condiciones de la ciudad, esa ciudad que va a ser sometida a revisión, vamos a decir ahí, científica, académica, las condiciones de la ciudad permitan que se pueda desarrollar esa discusión tan importante. Dejamos dos puntos para que el profesor Arquimiro nos explique, nos dé su punto de vista. Dos puntos que son críticos en esto de la cultura ciudadana, que tiene que ver con cuán informado está el ciudadano de que sus acciones pueden tener una repercusión positiva en cada área específica. Por ejemplo, en el tema de los desechos sólidos, bueno, ¿qué tanto puedo hacer yo? En el área de la gestión de riesgos, ¿qué tanto puedo hacer yo? Etcétera. Y también el punto sobre la conciencia que yo debo tener frente al grado de responsabilidad que tienen todos los actores, el actor gubernamental, pero también el ser ciudadano. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, fíjate tú, eso justamente que tú dices sobre el ciudadano y esa base mínima de información, justamente esa base mínima de información es esa formación ciudadana. Y esa es una formación ciudadana para justamente ejercer lo que se denomina la cultura urbana, es decir, cómo utilizar la ciudad, ¿verdad? Y eso significa explorar el conocimiento sobre la ciudad, sobre los derechos y deberes de los ciudadanos, sobre las relaciones entre ciudadanos, entre grupos, ¿verdad? Lo ético, lo moral, lo educativo, lo estético, lo cultural, lo científico, cómo actúan las ONGs, cómo actúa el gobierno, etcétera. Por supuesto que digamos el trabajo que acabamos de mencionar, el de la socióloga Isabel González, plantea justamente unas pautas para poder hacer eso en el caso de gestión de riesgo. Pero es una metodología que cuando la vi yo dije esto puede impactar mucho porque realmente es una metodología que es útil para casi todo lo que es ciudadanía y construcción de ciudadanía, ¿no? Derecho ciudadano. Se fundamenta en eso. Y fíjate tú que cuando hablamos de este primer punto estoy justamente describiendo el eje temático primero
del seminario taller de la semana que viene, que se llama Formación Ciudadana para la Cultura Urbana. Con respecto a la segunda parte de el análisis ciudadano, de las funciones que tiene o de los derechos y deberes que tiene el ciudadano con respecto a quienes lo gobiernan o a quienes gobiernan ese territorio, ese espacio, etcétera. El sexto eje temático es gobernabilidad como determinante de cultura ciudadana, y eso significa esa búsqueda de las condiciones apropiadas para la buena acción del gobierno. Por ejemplo, es decir, ¿qué debemos hacer los ciudadanos para que el gobierno sea más eficiente? Eso, por supuesto, que no sale solamente del ciudadano, porque el ciudadano fundamentalmente, si no tiene información difícilmente lo haga. El gobierno debería darnos una pista, pero también para eso tenemos las fuentes generadoras de conocimiento y creadoras de conocimiento, como las son las universidades, los institutos de investigación, ¿sí? Y eventos como este, el quinto seminario taller sobre espacios públicos, que trata justamente sobre el tema de la cultura ciudadana y los espacios públicos. Entonces, fíjate tú, es justamente cómo se relaciona el ciudadano con las instituciones en los distintos niveles, no solamente del gobierno, sino también instituciones, digamos, de otro tipo, entes privados que prestan servicios, etcétera. ¿Cómo podríamos? Porque, por ejemplo, el problema de la basura, ¿verdad?, es un problema que generalmente no lo hace la alcaldía per se, sino que contrata a un tercero, a una compañía que debe tener las condiciones adecuadas para poder hacer el servicio. Estoy hablando del caso que en estos momentos al merideño lo tiene muy preocupado. Claro, y es el más notorio. El más notorio, incluso en estos días me decía un taxista, pero en Ejido no hay ese problema. Yo le digo, pues claro, esa es otra alcaldía. ¿Entienden? Nosotros tenemos ese problema aquí en esta alcaldía por las condiciones particulares que están sucediendo en función de dónde vienen los recursos, a dónde están yendo los recursos. Sabemos que no hay recursos para tal cosa y que se están haciendo todos los esfuerzos posibles. Falta, por supuesto, mayor voluntad no solamente de parte del que gobierna, sino de la ciudadanía para evitar estos desastres. Por ejemplo, ver una calle con las montañas de basuras a los lados es terrible, pero que varios supuestos ciudadanos, porque en realidad un ciudadano nunca haría eso, agarre esas bolsas de basura, las rompa y riegue la basura por toda la calle. Eso es lo más anticiudadano que existe. ¿Por qué? Porque eso es un atentado contra el colectivo, porque es un problema de salud pública el que estamos generando. No sé si has visto la proliferación de moscas, mosquitos, etcétera. No, y toda suerte de alimañas. Y además, la temporada de lluvias que está entrando, es decir, es un problema que concomita con otro y podría generar un problema de salud pública grave en esta ciudad. Ahora, sí se nota, todos los que habitamos esta ciudad, notamos o tenemos la preocupación, primero porque sale uno a la calle y pues puede percibir los problemas, así como el problema puntual de la basura, pues otros, como los hemos venido planteando, el problema de la indigencia, que es muy notorio. Entonces uno dice, oye, ¿verdad? Uno no puede, a menos que ande con gringolas o demasiado ciego o ensimismado, pero los problemas de las ciudades suelen exhibirse en todas las esquinas y se muestran. Los ciudadanos tendrían que reconocerlo, partiendo de allí un principio mínimo de que hay algo que no está bien, y a partir de esa percepción pues se genera una opinión. Por ejemplo, algunos dirán, oye, estos problemas se puede solucionar de esta manera, de otra. La gente comenta, pero luego la gran pregunta, cuando se llega al punto de la cultura ciudadana, que la gente dice, oye, no, la gente, los bogotanos son ciudadanos que tienen una gran cultura ciudadana, y en X ciudad, que sea en Buenos Aires, o otras más pequeñas tal vez, en Medellín, se ha logrado ir construyendo cultura. Parece que es algo que se puede lograr, pero eso se tiene que exteriorizar, es decir, los buenos deseos. Partimos del supuesto de que en la ciudad de Mérida todos estamos sensibilizados frente al grave problema que genera la basura, o su falta de recolección, o todo el problema político generado en torno a ello. Todos debemos tener una posición e inclusive alguna sugerencia. Ahora, ¿cómo se transforma eso en una acción que apuntale la acción de las autoridades y produzca una respuesta? Ese bypass allí va a ser, me imagino, que uno de los temas más fuertes de estos días de debate. Por supuesto, mira, y eso tiene que ver mucho con lo siguiente. Tiene que ver mucho con que como no existe esta cultura ciudadana, es decir, o es muy precaria, la gente no está al tanto, el ciudadano no está al tanto que puede ser parte de la solución, y no solo
el problema, como por ejemplo generador de desechos, o como por ejemplo creador de vulnerabilidades, ¿sí? De todo tipo, bien sea de vulnerabilidades sísmicas o de vulnerabilidades climatológicas, porque el hombre es quien crea esas condiciones, ¿sí? La naturaleza siempre ha estado ahí y bueno, últimamente con el cambio climático han habido ciertas variaciones drásticas, por ejemplo en el clima. Pero justamente esa parte de poder sentarse a inteligentemente pensar cómo resolver un problema es una parte que nos falta a nosotros. Nosotros, es decir, podemos hacerlo, pero primero no vemos ni conseguimos la oportunidad para hacerlo. No nos organizamos para ello. Nosotros podríamos organizarnos perfectamente y llevarle una propuesta al alcalde. Por ejemplo, la universidad podría hacerlo, proponer un servicio comunitario que sea una campaña de concientización y sensibilización, por ejemplo, a la basura, pero también podría ser al riesgo sísmico y también podría ser a la educación vial, ¿ves? Pero pareciera que el pacto social ese necesario del ciudadano para establecer esa relación horizontal está roto. Hay que reconstruirlo, hay que educar a las personas y justamente por eso hacen falta los espacios públicos. Por los espacios públicos es donde naturalmente se dan ese tipo de relaciones y se aprende a trabajar en esa dirección. Bueno, y siendo así, esto del pacto público, lo que hay que pensar también es que es posible, porque a Dios gracias tenemos varios ejemplos en el mundo y en el entorno latinoamericano cercano que demuestra que es posible. Sí, porque tal vez alguno dirá, bueno, esto de cultura ciudadana y espacios públicos, bueno, esto es una quimera. Aquí no hay cultura y esto cada vez está más en una situación caótica, pero precisamente creo que el tema viene como anillo al dedo, precisamente porque en el caso no solamente merideño, sabemos que ciudades como Caracas está también atravesando problemas y hay unos debates interesantísimos sobre el caso de la Carlota y parecía, sí, y Maracaibo y Valencia, es decir, todas las ciudades tienen sus propias crisis y el tema no es, digamos, vamos a decir utópico, esto de cultura ciudadana. Pareciera tener una carga de algo que nosotros no vamos a poder percibir, pero ciertamente el hecho de que la Facultad de Arquitectura y Diseño asuma este quinto seminario y le dé forma a este tema, pues indica que hay una preocupación y que ciertamente con a lo mejor armando unas mínimas claves se le puede encontrar la forma, profesor. Seguramente que sí, seguramente sí. Y fíjate tú, por ejemplo, una de las recomendaciones fundamentales es no cedamos los espacios a la nada, porque nosotros cedemos los espacios y luego no ocurre absolutamente nada y hay inacción. El ciudadano tiene que tomar conciencia de que así como tiene deberes, ¿verdad? Como por ejemplo, cómo circular, cómo cruzar una calle, cómo comportarse dentro de cualquier espacio de la ciudad, sea público o privado, también tiene unos derechos. Y el derecho fundamental es a poder disfrutar la ciudad. Yo invito a los merideños a que salgan a disfrutar su ciudad. No importa que tengamos algo de deterioro físico en los espacios para, por ejemplo, caminar por la ciudad. En la ciudad de Mérida hay muchas cosas que ver. Muchas cosas que ver. Por ejemplo, ir a una plaza, leer el periódico o ir a ver tiendas simplemente caminando por el centro de la ciudad, ir a tomarse un café, disfrutar de lo que nos da la ciudad. Ese es un derecho que nosotros no debemos abandonar y además, a medida que practiquemos eso con mayor frecuencia, vamos a ver que también más gente va a aprovechar esas oportunidades, pues son oportunidades que tenemos y eso va a generar seguramente una sensibilización entonces en quien toma las decisiones a nivel de gobierno local, gobierno regional y propondrá la mejora de algunos espacios, ¿sí? ¿Por qué? Porque están siendo utilizados. Incluso al utilizarlos varias personas, estas personas pueden intercambiar palabras, frases, conversaciones y justamente esa acción democrática y horizontal es la que puede propiciar, ¿sí?, una sugerencia a quien toma las decisiones o plantearse la sugerencia a quien toma las decisiones o unirse como comunidad y decir nosotros vamos a hacer esto y no vamos a hacerlo nosotros mismos, pero vamos a proponer que se haga, vamos a luchar por ello. ¿Por qué? Porque entonces la gente
utiliza el espacio y se adueña del espacio público no para un uso particular y un bienestar particular, sino para un bienestar de todos. Así es, bueno, con esa invitación, profesor Argimiro Castillo, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño y miembro del grupo de investigación sobre el espacio público, cerramos la entrevista y les reiteramos, el próximo lunes 4 de junio, en las salas anfiteátricas de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, ubicadas allá en el núcleo de La Hechicera, va a dar inicio el 5º seminario taller sobre espacios públicos. Esta ocasión, cultura ciudadana y espacios públicos va a ser el tema. Así que invitados todos a hacer acto de presencia allá, a apoyar esta discusión que genera la universidad, pero en la que estamos invitados todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, profesor Argimiro. Gracias a ti, y éxitos en esa actividad, por allá estaremos. Seguramente. Ahora vamos a nuestra última pausa para unos minutos finales para pasar revista a la agenda y a Fue Noticia. Información a todo riesgo. Segmento final de información a todo riesgo. Bueno, ya después de haber pasado revista a esta importante actividad que se inicia el próximo lunes 4, como lo es el 5º seminario de espacios públicos dedicado a la cultura ciudadana, a lo cual todos están invitados, vamos a pasar revista también a algunas informaciones que fueron noticias esta semana. Vamos a leerles acá tomado del diario de la UNITAR, que es una de las dependencias de la ONU. ONU organizó en Asia su tercer entrenamiento de sistemas de información geográfica. Esta nota está disponible en www.unitar.org y dice que el programa operacional de aplicaciones satelitales de la ONU, del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación, concluyó la tercera edición de su reconocido curso sobre el análisis de los daños y los efectos post-desastres como parte del curso de entrenamiento internacional sobre los sistemas de información geográfica para la gestión del riesgo de desastre. Esta edición, que tuvo lugar del 7 al 18 de mayo en la ciudad de Bangkok, viene a ser la 8ª edición del curso de Sistema de Información Geográfica organizado por el Centro Asiático para la Preparación ante Desastres. Otra información que fue noticia esta semana es que comunidades nicaragüenses se capacitan para enfrentar desastres. Esta nota la tomamos de www.elnuevodiario.com.ni y dice que los especialistas de la Fundación Nuevos Horizontes, con sede en el departamento de Estela, en Nicaragua, culminaron una serie de cursos y talleres de capacitación dirigidos a comunidades vulnerables. A las capacitaciones sobre la prevención de desastres orientadas bajo el concepto de gestión de riesgo, asistieron mujeres que son jefas de hogar o de familia, quienes asumieron el compromiso de transmitir sus conocimientos a los demás miembros de sus familias. Los especialistas de la Fundación Nuevos Horizontes capacitaron a unas 60 familias de San Juan de Limay. Esa localidad es una de las 6 más vulnerables a las inundaciones por ubicación geográfica en una planicie rodeada de cerros. Con esto damos punto a lo que fue noticia. En la sección de agenda tenemos 2 invitaciones. Una a el foro que lleva por nombre La Acción Social en la Gestión de Riesgo. Un foro bien interesante que se va a realizar el viernes 15 de junio de 2 de la tarde a 7 de la noche aproximadamente en el auditorio de la Universidad Nacional Abierta, que está ubicado en la Avenida de las Américas frente al núcleo de La Liria. La entrada es totalmente libre y allí van a estar una serie de especialistas. Por cierto, ahí está invitada nuestra amiga la socióloga Isabel González, que va a estar presentando lo que fue su investigación. Va a estar acompañada también, por ejemplo, como Patricia Jacome, periodista que coordina el grupo Vecinos por el Ambiente, y el doctor Alejandro Liñayo, que va a dar, digamos, las nociones fundamentales de gestión de riesgo a estas organizaciones. Por supuesto, es una actividad también de entrada libre y gratuita. Y otra invitación, ya para ir finalizando, es a formar parte de las redes locales para la gestión de riesgos de desastres. Las redes locales para la gestión de riesgos de desastres son una iniciativa del Grupo Social CESAT con el apoyo de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea en el marco del 7º Plan de Acción de Programas de Preparación ante Desastres. Esta red se desarrolla en varios estados. Aquí en Mérida la está coordinando la gente de Uniandes Grupo CESAT. Así que cualquier persona interesada puede dirigirse a la sede del CESAT ubicada en la avenida principal de la urbanización Los Sausales. También pueden escribir a información a todo riesgo y le daremos mucha información
de cómo tomar parte en esta iniciativa. Y ya con esto sí, ahora vamos dando punto final al programa de hoy de Información a Todo Riesgo. Decirles que lo que conversamos, parte de lo que conversamos aquí, va a aparecer publicado el próximo lunes 4 en las páginas del Diario de los Andes, en la sección impresa de Información a Todo Riesgo. Igualmente, si tiene alguna sugerencia, hay un teléfono a la mano, 0274 de acá de Mérida, 658-8206, que es el número de El Sigir. Aquí también, ya usted sabe, los contactos por correo y por Twitter están todos abiertos y a la orden. Ya para despedirnos, trabajamos para todos ustedes en el programa de hoy. Andrés Plusca, él se ocupó del control técnico del espacio, de la edición y el montaje nos apoyó Eslián Balbuena, como jefe de programación Marcolina Castillo, en la dirección de la FM 100.9 Enrique Torres, como asesor de los contenidos el doctor Alejandro Liñayo. El programa llegó a todos gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Tuvimos el gusto de trabajar para todos ustedes. Quien les habla, Adelfo Solarte, CNP 8965, PNI 22577. Recuerden que hacemos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Hasta el próximo viernes.